Gracias, Yanán, gracias, José. Y efectivamente nos encontramos con esta nueva cita de la ciencia y tecnología costarricense aquí en la telerevista Espectro, todos los martes y domingos a las 8:30 de la noche. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Joaquín Víquez Arias. Él es gerente general de Biogás, una empresa de biodigestores, que impulsa tecnologías limpias. La empresa Biogás incorporó un programa exitoso compuesto por etapas múltiples, diagnósticos, diseño, financiamiento y soporte técnico, comercializando un modelo de biodigestor innovador. Así dice el fallo del premio que los acredita con el segundo lugar. Este concurso se realizó en Silicon Valley, en Estados Unidos, y lo primero que quisiéramos preguntarle a don Joaquín, que nos acompaña, es cómo hicieron para llegar hasta ahí, ya que es un concurso de reconocidos empresarios, innovadores del mundo. Claro, gracias por tenerme aquí, buenas noches. El concepto, el concurso Cleantech Open viene, digamos, es como un concurso de tecnologías limpias, que no se confunda con energías limpias, que se da año a año. Cleantech en realidad es una incubadora de empresas, en Estados Unidos es la incubadora más grande de empresas de tecnología limpia en los Estados Unidos, y ellos realizan un concurso anual de incubación de empresas, ¿verdad? Entonces, aquí en Costa Rica participamos hace un año en la competencia de Yo Emprendedor, que esto nos ayudó básicamente a reformular el concepto de modelo de negocios de la empresa. Participamos en todo el proceso de preselección y al quedar en el primer lugar en la categoría de energías limpias, entonces pues pasamos a participar en Cleantech. ¿Cuántas empresas estaban participando ahí en Estados Unidos? En Estados Unidos eran 3 modelos diferentes. Estaba el concurso nacional, no preciso exactamente cuántas empresas, pero es un proceso de incubación, entonces creo que inician como 200 empresas y ahí se van preseleccionando. En el caso de la sección que nosotros estábamos, que ya era Global Ideas, habían cerca como de 20 empresas de todo el mundo. O sea, cada país envía, como decir, el representante nacional, el que ganó la competencia local. Entonces, competimos con gente de todo lado. Y en la empresa, la idea innovadora era un biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? Un biodigestor en sí es un sistema, ¿verdad? Nosotros así a veces queremos decir que es un aparato o una tecnología, pero se nos es más fácil decir que es un sistema. Es un sistema que tiene la capacidad de tomar residuos orgánicos, llámale estiércol de animales, desechos de comida, y convertirlo a través de un proceso biológico en 2 subproductos. Uno, biogás, de ahí el nombre de la empresa. El biogás es un combustible porque tiene en su mayoría metano, que el metano es un combustible. Y por otro lado, el biodigestor libera el mismo residuo ya procesado, ya no se le conoce como un efluente o más bien un biol, un digestato, que es un fertilizante que se puede utilizar en la agricultura. Entonces, en sí, es un aparato físico que se instala en fincas, el tamaño depende del tamaño de la finca, donde lo usual es meterle el estiércol de la finca para producir energía para la finca, tratar los desechos y producir fertilizante para la misma finca. ¿Solamente tratan ustedes desechos de animales o también biomasa o desechos orgánicos? Sí, eso es una buena pregunta. En sí, nosotros, el nicho de mercado que hemos estado trabajando ahorita es el sector agropecuario. Uno, porque soy ingeniero agrónomo y creo que eso ha sido como mucho del enfoque. Es un sector más marginado, es producción primaria, usualmente tiene más dificultades para dar valor agregado a sus productos, entonces la idea es como atacar ese mercado, pero sí se puede, o sea, utilizar residuos, por ejemplo, de cocina, de la agroindustria, pero ahorita estamos muy enfocados en desechos agropecuarios, estiércol de granjas porcinas o lecherías. Bueno, porque también somos un país todavía con alto índice de producción agrícola. Exacto. ¿Cómo se utilizan esos residuos que ustedes, cómo es el componente para darle vida a usarlo como energía? Claro. Entonces, como le decía, el biodigestor, al ser un aparato que se pone en la finca, entonces todo el estiércol se lava, ingresa, se fermenta, se descompone, se trata y el gas sale, se acumula en la parte superior, por eso muchos de los biodigestores parecen como una burbuja, ¿verdad? En la parte superior, ahí es donde se está acumulando el gas, y el gas es conducido en tubería hasta la finca. Entonces, digamos, en granjas porcinas se ha utilizado mucho para calefacción de lechones. Entonces, el biogás se conduce hasta donde están las madres con sus chanchitos
y ahí se ponen lámparas para calentar. Entonces es un ciclo muy interesante, ¿verdad? En lecherías también se conduce hasta la sala de ordeño, ahí se pone un equipo de generación eléctrica que mueve el mismo equipo de ordeño. ¿Y es seguro? ¿No hay problemas de que el gas, como gas metano, vaya a tener alguna explosión, sea producto de una combustión que genere algún problema a los productores? Claro, la ventaja, digamos, de los biodigestores en sí es que el gas que se genera no tiene presión. O sea, los biodigestores arriba parecen inflados y usted los toca y están tensos, pero no tienen presión. O sea, en realidad es mínimo. La posibilidad de explosión es muy baja, por lo menos en Costa Rica yo nunca he escuchado ningún caso. En el mundo se han escuchado casos muy aislados y usualmente se dan en sistemas un poco más industriales cuando la cantidad de biogás es muy alta, pero en sistemas pequeños, medianos, como se dan en Costa Rica, es muy poco probable. Y parte de la innovación de lo que ustedes llevaron allá a Estados Unidos fue precisamente que también logran todo un proceso que han desarrollado, y eso también es lo que genera el premio del segundo lugar. Claro, el concepto, digamos, innovador son dos etapas. Uno es el producto como tal. O sea, los biodigestores históricamente en Costa Rica han sido artesanales, donde el productor va y compra plástico, compra materiales, lo arma y es algo bastante artesanal. Y va experimentando. Funciona, pero es muy artesanal. Entonces, cuando la replicabilidad o la capacidad de crecer es muy poco. Entonces, lo que primero hicimos fue crear un producto a partir del concepto, ¿verdad? Algo que usted básicamente instala, conecta y ya funciona. Y paralelo a eso, todo el soporte técnico, garantía, etcétera, de característica de un producto, ¿verdad? Para garantizar larga vida. Don Joaquín, nos vamos a separar un momento de esta entrevista. Vamos a darle el pase a nuestro compañero José, pero ya continuamos con más información para que ustedes estén enterados de más detalles de este premio y en qué consistió y el honor de esta empresa de poder representarnos en Estados Unidos. Gracias, Alejandra. Todas las semanas nuestro equipo de producción trabaja para presentar trivia sobre ciencia y tecnología. Veamos y vamos a medir ahora su conocimiento. ¿En qué año se inauguró el Planetario de San José de la Universidad de Costa Rica? A. 2000, B. 1997, C. 2005, D. 2009. Al regresar, la respuesta. La inauguración del planetario se realizó el 8 de julio del 2005. 3 años antes de la apertura, el gobierno de Japón donó el equipo técnico y la universidad construyó el edificio. El planetario de San José fue el primero en Centroamérica. Regresamos con la entrevista a Joaquín Víquez. Él es el gerente general de la empresa Biogás, que además participó en un concurso en Silicon Valley, en Estados Unidos, con una tecnología limpia, y vamos a continuar más conversando sobre esto. Nos gustaría saber cuál fue el ambiente que ustedes vivieron, porque pues es difícil estar en un país de primer mundo concursando en grandes ligas, digámoslo así. Sí, no, fue bien interesante. El concurso fueron 3 días bastante intensos, el segundo fue un poco más pesado. El primer día es básicamente hacer un pitch de la empresa. Tenemos 20 minutos para contar toda la historia de lo que queremos hacer, de lo que hemos hecho, de lo que visionamos, y convencer a un panel de cerca de 10 personas expertos en negocios, en energías o tecnologías limpias, y pues ganarse su confianza y credibilidad de lo que hacemos. El segundo día es una sesión un poco más pesada. Primero había una actividad que le llaman Investor Connect, que es como una gira a través de inversionistas contando un poco la historia. Entonces es un poco agotador, ¿no? Estar contando la historia una y otra vez. Y después toda la tarde tener un stand y contar un poco de lo que hacemos. Llevamos un biodigestor pequeño demostrativo. Y el tercer día era más que todo ya la parte de los premios. Pero bueno, o sea, estar en ese ambiente compitiendo, ¿verdad? Es un poco tenso, pero bueno, por dicha nos fue bastante bien. ¿Cuál fue el primer lugar? El primer lugar, ahorita no me acuerdo, se llamaba, vamos a ver el nombre, era Spectro Ray, si no me equivoco. Era una empresa
que traía el concepto de pasteurización utilizando rayos ultravioleta. Entonces, no es necesariamente energía, pero es un concepto de tecnología limpia, ¿verdad? Eran de Israel. Sí, si no me en equivoco. realidad todo versaba sobre tecnologías limpias. Exacto. Ese era el núcleo del concurso. Exacto, entonces había gente que traía ideas, el que ganó a nivel nacional en Estados Unidos era un concepto de monitorear los tanques de LP para ver cuándo llenarlos, entonces eso permitía que los camiones viajaran menos, por ejemplo, entonces representa un ahorro a empresas del uso de combustible, ¿verdad? Entonces era tecnología limpia. En un país tan grande, exportador de petróleo, muy consumidor de petróleo también, ¿usted ve que haya mucho interés por conectarse con las energías limpias? Sí, yo creo que hay como bandos, ¿no? O sea, hay un bando que sí dice, sí, empujemos, hay financiamiento. Tengo entendido que el banco, uno de los bancos en Estados Unidos dio una donación a este Clean Tech para continuar con esta actividad y eso básicamente lo que promueve es tenemos que movernos hacia energías limpias o tecnologías limpias, queramos o no queramos, pero yo creo que sí hay bastante interés. Y a veces yo entro en duda porque con esto de la baja en el petróleo, en el precio del petróleo, y Irán también que dijo que va a sacar toda su exportación porque ya no tiene embargo, uno a veces siente, retrocederemos en el mundo. ¿Cuál es la esperanza que usted le ve a las tecnologías limpias? No, hay varias teorías, hay varios científicos que han ido básicamente demostrando que el ciclo de la energía, por ejemplo, biomásica, uso de leña, cayó hace 30, 20 años y lo vimos, y el del petróleo también en este momento está en decadencia y todo lo que es energías limpias es lo que va a sobresalir, ¿verdad? Yo creo que hay mucha presión por el tema de cambio climático, igual acceso a petróleo. Yo creo que las energías limpias ya se montaron, ya perdieron la inercia, o sea, ya estamos en el juego, ya van, correcto. ¿Cómo ve usted dentro del esquema de energías renovables aquí en el país, cómo las ve usted posicionadas las energías limpias? O sea, Costa Rica históricamente ha trabajado con energías limpias, ¿verdad? A veces yo creo que parece mentira, pero eso es uno de los pormenores de la implementación de biodigestores, ¿verdad? Porque uno busca cómo montar un biodigestor para producir electricidad, por ejemplo, en una lechería, pero ya esa electricidad se genera renovablemente. Entonces, es conflictivo. En otros países de la región no es el caso, ¿verdad? Pero yo creo que complementa la red, creo que soporta o reduce el consumo de otros combustibles. El biogás viene a sustituir el gas propano, que es no renovable, viene a sustituir leña en muchos hogares, que, bueno, todas sus implicaciones sociales, entonces creo que aporta bastante, ¿no? El modelo de negocios de usted lo están exportando, porque ustedes ya han vendido cerca de 200 biodigestores, tengo entendido, y no solamente los han vendido aquí en Costa Rica, sino a otras partes del mundo. Sí, el concepto que empezamos acá en Costa Rica hace 7 años, 3 años de prueba y error, probando más que todo el producto, el prototipo, inclusive el modelo de cómo dar esa asistencia técnica para que el proyecto sea a largo plazo, lo hemos podido exportar oficialmente a Guatemala. En Guatemala tenemos una oficina que ya está haciendo más o menos lo que estamos haciendo acá, y la idea es como exportar ese modelo, ¿no? a la región. Sin embargo, el producto como tal es exportable, entonces hemos podido mandar a Honduras, hicimos un proyecto en Nigeria, en África, hemos mandado más que todo a Guatemala, entonces, o sea, hemos sido bastante exitosos en eso. Creo que todavía hay mucho espacio para mejorar, pero bueno, en eso estamos. Bueno, y parte de eso, usted forma parte de una asociación costarricense, también de una red latinoamericana, se encuentra muy activo, pero cuéntenos un poco quién es Joaquín Víquez y la empresa un poco en sí. Claro. Yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Earth. Ahí fue donde más o menos empecé a empujar el tema de biodigestores a través de los cursos, me llamó mucho la atención. Trabajé en Dos Pinos, ahí tuve la oportunidad de trabajar en asistencia técnica, de implementar biodigestores. Ahí fue donde empecé a ver como el nicho de la oportunidad de que el biodigestor como producto no existía. Entonces me separé, formé la empresa, hice una maestría en ingeniería ambiental en Estados Unidos como para especializarme y entender todavía más el biodigestor, porque en sí es un sistema muy sencillo, ¿verdad? Se le entra el estiércol, fermenta, pero todo lo que rodea el sistema es bastante complejo. Y para hacerlo rentable. Hacerlo rentable y hacerlo accesible, que eso es como uno de las metas. Eso me gusta, eso es uno de los conceptos. Una de las situaciones es que a veces en esto de energías limpias, a veces hay productos que no son accesibles para países como el nuestro. Correcto. Yo creo que uno como emprendedor siempre se enamora no tanto del negocio,
sino de lo que se está haciendo, ¿no? De lo que se está logrando, ¿no? Entonces, el saber que los biodigestores no son accesibles a pequeños productores es como que sin gracia. Entonces, es lo que hemos trabajado mucho, todavía estamos trabajando en ver cómo lo hacemos más rentables. Vamos a ver si empezamos con un programa de microfinanciamiento para pequeños productores, justamente para eso. Pero siempre he estado como muy activo en el mundo biogás y mi interés es seguir empujando el tema. Hace poquito, junto con otros profesionales, fundamos la Asociación Costarricense de Biogás, ASOBiogás, que la idea es también empujar, pero más de una perspectiva nacional, el tema de biogás. Y a nivel latinoamericano hay otra red que se llama la Red Latinoamericana de Biodigestores, que trata de aglomerar todas estas asociaciones. Y bueno, y en ambas soy ahorita miembro de la junta directiva, entonces estoy como muy activo tratando de empujar. Mi sueño es que todo el mundo tenga alguna relación con un biodigestor, sea porque tomó leche de una finca que tiene biodigestor o que come carne de una finca que tiene biodigestor, pero el biodigestor debe formar parte integral del ciclo productivo en la agricultura. Parte de la empresa también tiene un componente social. Ustedes van a donde los agricultores y les informan, les dan capacitación. Correcto. Nosotros como emprendimientos nos consideramos o nos han clasificado como un emprendimiento social. ¿Por qué? Porque somos una empresa con fines de lucro, ¿ok? Pero no todo gira alrededor de la generación de capital, sino de crear impacto. Entonces, medimos cuántos biodigestores instalamos, cuánto biogás se genera, cuánto CO2 se deja de emitir gracias a los biodigestores que instalamos, y tratamos en la medida de lo posible de colaborar, por ejemplo, con el MAG, dar charlas a pequeños productores, de hacer acercamiento para dar a entender qué es el biodigestor y pues eventualmente que la gente se interese por implementarlo. No tiene usted no le dije a usted que tuviera las cifras a mano, pero ¿tiene alguna aproximación de cuánto CO2 se deja de emitir? Es bien complejo, pues, porque depende mucho del tamaño y de la aplicación. La línea base que se define, el tema de emisiones, depende mucho. Por ejemplo, en una granja porcina que antes hacía el tratamiento con lagunas y un pronto otro elimina ese concepto y pone un biodigestor, la reducción de emisiones es muy alta. Nosotros a la fecha hemos reducido 3.000 toneladas de CO2 gracias a estos 200 biogestores que hemos instalado. Sí, entonces ustedes se unen al propósito del país. Correcto. De carbono neutral para el 2021. Correcto, totalmente. Bueno, nada más me resta como ir cerrando esta entrevista de algo que quisiera usted compartir sobre este premio, que en realidad a veces pasa inadvertido, muchas cosas exitosas que están haciendo pequeños empresarios y innovadores costarricenses. Sí, yo creo que lo que vale rescatar del premio como tal, porque, bueno, le hicimos premio, pero en realidad no había ningún premio en sí. No les dan dinero, no, digamos. Este tipo de eventos, hay eventos que sí, este evento en particular no, pero el evento en sí, al obligarlo a uno a escribir un modelo de negocios, a presentárselo a un panel, al nosotros clasificar, pasar a un segundo panel todavía más grande, de expertos todavía más estrictos, y que al final hayamos sido otorgados el segundo lugar, básicamente lo que nos dice es, estamos haciendo bien. O sea, lo estamos haciendo bien y lo que tenemos que hacer es continuar. Bueno, nada más a mí me resta decirles que ojalá tengan mucho éxito, que la próxima vez sea el primer lugar si siguen participando en esto, y les agradezco por haber venido aquí a compartir esta información de esa innovación. Muchísimas gracias a ustedes. Me despido y le doy el pase a mis compañeros que tienen más información.